mis hermanos. Nuevamente le damos gracias a nuestro Señor porque sus misericordias se siguen extendiendo para su vida y para mi vida. Y por eso hoy queremos agradecerle a nuestro amado Rey, porque sé que el Señor hoy trae gran instrucción a su pueblo para que el pueblo no perezca. Amén. Porque dice la palabra que su pueblo perece por falta de conocimiento a su palabra. Entonces vamos ahora a adquirir conocimiento para que así no haya un perecer en nuestra vida, ni tampoco en nuestra familia, y así vamos a ver todos esos milagros que queremos ver en nuestra vida personal y también en la vida de aquellos que amamos, de aquellos que anhelamos tanto que se levanten. Amén. Entonces vamos a entrar a la palabra, vamos a leer en esta mañana en Marcos. Busquemos el libro de Marcos. Marcos 3 del 20 al 30 vamos a leer. Marcos 3 del 20 al 30. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Padre, por tu santa y bendita palabra, que desde ya te la ponemos en las manos a nuestro amado Rey. Vamos a leer entonces el libro de Marcos, donde dice aquí en el 3:20. Luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró, dice, tanta gente que ni siquiera podía comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron, dice, sus parientes salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Vamos a detenernos aquí un momentito. Dice que, imagínense usted cómo podría ser toda esa gentillal que llegaba, mis hermanos, para oír a nuestro Señor, para oír a nuestro Señor Jesucristo en ese momento, para oír sus enseñanzas. Dice que la gente, mis hermanos, se aglomeraba ahí y dice que no eran unos cuantos, sino que eran un montón. Amén. Entonces, mis hermanos, podíamos ver el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo, porque oiga bien, una persona, mis hermanos, que dice ser cabeza y no cola, mis hermanos, siempre va a ser una persona, mis hermanos, de que va a destacar en esta tierra. Y Dios a nosotros, a todos nos ha llamado cabeza, porque Él dice que ninguno de nosotros tenemos que ser cola. O sea, cuando el Señor está hablando de esto, mis hermanos, Él está diciendo ahí en su palabra que Él no quiere que nosotros, mis hermanos, vayamos, mis hermanos, como podríamos decir en algún lugar que usted esté, mis hermanos, hasta el último, sino que Él quiere que usted vaya al frente. Amén. Así es como el Señor nos quiere a nosotros, mis hermanos, llenos de su poder, llenos de, mis hermanos, de su grandeza, mis hermanos, llenos de esos milagros, de esos prodigios que el Señor quiere que cada uno de nosotros hagamos. Y yo sé que esta mañana usted se va a declarar, mis hermanos, delante de Dios, una persona que es cabeza y que nunca usted va a hacer cola. Pero ahora el Señor quiere que usted reciba la instrucción para que usted llegue a esa vida, mis hermanos, que el Señor demanda de nosotros. Porque, mis hermanos, en el Señor no hay gente desanimada, no hay gente tirada, no hay gente, mis hermanos, a veces, mis hermanos, sin ningún compromiso, porque a veces nosotros somos personas sin compromiso. Solo nos gusta que todo nos lo hagan, nos gusta de que, mis hermanos, los demás hagan las cosas por nosotros, cuando, mis hermanos, a cada uno de nosotros el Señor nos demandó. Dijo el Señor en su palabra, y hacer, dijo, discípulos a las naciones, que hoy en día eso es lo que deberíamos de estar haciendo todos, no muriendo, mis hermanos, en ese problema, en esa situación, seguir enredados en esa telaraña donde el enemigo a veces quiere tener a su pueblo, mis hermanos, encerrados ahí y no salir de ahí por no confiar en Dios, por no creer en Dios, por no, mis hermanos, venir y buscar a Dios y por no, mis hermanos, buscar la dirección de Dios. Entonces, mis hermanos, Dios quiere gente que, mis hermanos, esté al frente, dirigiendo a los demás. Y
Hoy es el tiempo donde usted se tiene que levantar. Dios lo va a instruir. Dios es el que va a hablar a través de usted, a través suyo. Muchos, mis hermanos, se levantarán. Mucha gente, mis hermanos, se volverá a Dios. Mucha gente, mis hermanos, no se va a perder, mis hermanos, en las tinieblas, sino que, mis hermanos, nosotros, dice el Señor, que tenemos que ser los que vayamos y sacamos a esa gente de las cárceles, mis hermanos, de esas redes donde están, mis hermanos, metidos. Pero Dios a nosotros nos está, mis hermanos, en este momento. Si usted lo cree, usted lo recibe, Dios a usted le está dando ese poder. Así que vamos a leer esta parte de la Biblia, donde, mis hermanos, ahí el Señor nos lleva a un análisis. El tema que yo le voy a trasladar este día se llama Sal de tu prisión y sé un héroe. Sal de tu prisión, oiga bien, porque para yo llegar a ser un héroe, tengo que salir primero de esa prisión, donde, mis hermanos, una persona que está en una prisión no puede, mis hermanos, hacer nada. Amén. Más que solo pensar quizá en lo mismo, o pensar, mis hermanos, porque cuando una persona está en una prisión, mis hermanos, quizá lo único que piensa es en su problema, piensa en venganza, piensa en, mis hermanos, hasta en morirse, piensa tantas cosas que no vienen de parte de Dios. Y cuando uno se dedica, mis hermanos, a hacer lo que Dios le dice, ni tiempo tiene uno para pensar en cosas, mis hermanos, malas, ni tampoco en cosas difíciles, porque, mis hermanos, una persona, que lleva liderazgo, mis hermanos, esa persona todo el tiempo se mantiene firme, todo el tiempo, no importa las adversidades, no importa mis hermanos, las tristezas, lo que quiera venir, mis hermanos, esa persona se fortalece, se levanta y en el nombre de Cristo Jesús declara que nadie le puede quitar la paz. O sea, cuando digo nadie, estamos hablando de ninguna situación que quiera venir, ningún espíritu inmundo que quiera venir a invadir, no puede entrar porque aquella persona se mantiene firme. Y esos son los héroes que el Señor anda buscando en este tiempo. Amén. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo declaramos que por el poder de la sangre de Cristo, porque es la sangre de Cristo la que nos saca de todas esas prisiones. ¿Por qué la sangre de Cristo? Porque la sangre de Cristo es la que viene a limpiar, mis hermanos, a liberar. La sangre de Cristo, mis hermanos, es la que tiene poder para deshacer toda obra de las tinieblas, toda obra de maldad. Amén. Entonces, leamos la palabra de Dios y dice la palabra de Dios. Luego entró en su casa, dice, y de nuevo se aglomeraron hasta tanta gente, dice, que ni siquiera podían comer sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacer algo porque decían, este está fuera de sí. O sea, que mucha gente, cuando, mis hermanos, no entiende, así dicen, ¿verdad? Que aquel que está haciendo la obra de Dios, dice, muchas veces algunos los tratan hasta de locos. Dice, los maestros de la ley que habían llegado, dice, Jerusalén, decían, está poseído por Belcebú, expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Imagínese usted lo que ellos pensaban. Está poseído, porque él expulsa demonios. Mis hermanos, ¿no se ha visto que un demonio va a expulsar a otro demonio? ¿Verdad que no? Mis hermanos, imagínese usted, yo creo que hasta un niño entendería eso. Entonces, imagínese. Mire, y decía que estos hombres, mis hermanos, ellos conocían la palabra de Dios. Y mire lo que ellos pensaban. ¿Sabe por qué ellos pensaban de esa manera? Porque ellos estaban ciegos, ellos no miraban a Dios. Y muchas veces así está gente, mis hermanos, en aquella prisión donde no puede salir porque tiene ceguera espiritual, porque no quiere ver más allá. Mire, solo mira el problema, solo mira su circunstancia, solo mira, mis hermanos, lo que los demás hacen, mis hermanos, pero no tratan la manera, mis hermanos, de buscar la solución. ¿Sabía usted que una persona que se declara cabeza y no cola, una persona que se declara que tiene liderazgo, mis hermanos, la cabeza, dice, que yo lo he predicado muchas veces, es para pensar. Esa cabeza va a pensar en una solución, no, mis hermanos, en
en venir, mis hermanos, y infundir miedo a otros, sino que vamos a tener una solución. Recuérdense que dice la palabra de Dios que para Dios no hay nada imposible. Él es el especialista de todo imposible. Lo que Él sabe que usted lo puede hacer, que usted lo puede llevar a cabo, el Señor lo deja que usted lo lleve a cabo. Pero mis hermanos, así como el cambio de una persona, mis hermanos, el que una persona piense diferente, usted no puede convencer a nadie, pero a través de la palabra de Dios, esa persona tiene que convencerse de su pecado, tiene que entender que no lleva una vida delante de Dios como a Dios le agrada. Pero es ¿quién? Mis hermanos, es el Espíritu de Dios, y en la palabra está el Espíritu de Dios. Mis hermanos, en la alabanza se derrama el Espíritu Santo. Pero nosotros muchas veces, como le decía, ¿verdad?, nos enfocamos más en el problema. El problema, mis hermanos, pone de rodillas a la gente, así como mire a veces hasta en los mismos noticieros, mis hermanos, que qué tremendo, la gente habla por hablar, y casi, mis hermanos, recuérdense que un noticiero lo único que quieren es llevar a pánico a la gente. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos que saber que nosotros estamos puestos y mis hermanos, en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y siempre, mis hermanos, usted oye y dice ahorita la violencia o el robo o el no sé qué, dice, tiene de rodillas y mencionan el nombre de su país. Mis hermanos, uno como cristiano, si usted está oyendo aquello, Dios no lo puso a que usted oyera solo para que oyera lo que está sucediendo, sino que para derribar, para botar, para arrancar, mis hermanos, y declarar que el señorío de Dios, el gobierno de Dios está en nuestras vidas, está en nuestras casas, está, mis hermanos, en nuestros países. Y tarde o temprano nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Pero si nosotros, mis hermanos, ay, sí es cierto, ahorita, saber, ya ni salir se puede de casa. Mira, hay gente, mis hermanos, tan, como le dijera, tan negativa, que dice, ay, uno no sabe si sale y va a volver a entrar. Hermanos, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo el Señor se va a agradar de una persona, mis hermanos, que todo el tiempo esté declarando, mis hermanos, calamidad, que esté ministrando, mis hermanos, solo tristeza, dolor? Pero sabe, esas personas a veces, mis hermanos, ni sienten cuando dicen las cosas. ¿Por qué? Porque no están alimentados con el pan de Dios, que es la palabra de Dios, mis hermanos. Entonces, así como ellos pensaron, está endemoniado por Belcebú, dice, echa todos los demonios. Y mira lo que él, mis hermanos, él sabía lo que estaban hablando, mis hermanos, aunque ellos quizá solo en la mente algunos lo pensaban, el Señor sabía, porque Él conoce lo que hay en nuestros pensamientos. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábola. Dice que Jesús los llamó. ¿Y en qué les habló? En parábola. Oiga bien esto. Por eso un día dijo Él, los que están en el Espíritu entienden lo que el Espíritu dice. Por eso hay mucha gente ahorita, mis hermanos, que está preocupada. Mucha gente, mis hermanos, que está hablando solo por hablar. Mire todo ese loquero de gente que anda, mis hermanos, negativa. No hay nada de positivismo. En vez de decir, doblemos rodillas delante de Dios, alabemos a Dios, exaltemos a Dios, Él es el único que nos puede ayudar. No dice el Señor, dice que para Él hasta las naciones, dice que son, mis hermanos, como nada en sus manos. O sea, ¿qué nos está dando a entender Él? Entiendan esto, nos dirá el Señor. Ya se imagina usted cómo se sentirá su corazón cuando nos ve, mis hermanos, hasta el mismo pueblo cristiano hablando de esa manera. ¿Qué irá a hacer de nosotros? ¿Qué irá a pasar? Y haciendo, mis hermanos, solo oraciones para que las cosas no sucedan, para que las cosas no pasen, como aquellos hombres que, mis hermanos, porque estoy hablando de hombres, no estoy hablando de siervos de Dios, no, que hombres, mis hermanos, que vienen y dicen que vienen, mis hermanos,
quitando esto, quitando el otro, quitando aquí, en vez de estar llevando a la gente, mis hermanos, a que nosotros sepamos que toda situación que está viniendo es porque nosotros mismos, mis hermanos, las hemos traído a la existencia. El pueblo de Dios, mis hermanos, por ser un pueblo acomodado, mentiroso y engañoso, diciendo que ama a Dios y solo de labios lo honra. Y mis hermanos, y los del mundo, mis hermanos, agarrados por el enemigo, y el enemigo lo único que los tiene es profetizando cosas malas, mis hermanos, poniéndoles cosas en su corazón para que sigan haciendo maldad, para que se siga propagando todo. Miren, mis hermanos, ahorita es una mentira. Si usted se da cuenta, es un espíritu mentiroso que anda, mis hermanos, rondando todos los países. Pero nosotros, los de ojos abiertos, los que sí entendemos lo que el Espíritu de Dios nos está hablando, sabemos, mis hermanos, que nosotros tenemos el poder para declarar que a través de estas situaciones, para nosotros todo nos ayuda bien, y que hoy es el tiempo donde más gente se va a volver a Dios, que el pueblo cristiano, mis hermanos, va a tener conciencia de que un día, mis hermanos, abandonó a Dios, porque cuánta gente, mis hermanos, como siempre yo lo he dicho, que buscan a Dios nada más como que Él fuera, mis hermanos, un bombero, que nada más cuando están, mis hermanos, con las angustias, con las tristezas, con los dolores, ahí sí buscamos al Señor. No, mis hermanos, el Señor tiene que ser buscado en todo tiempo. Él es el que tiene que llevar la dirección, el dominio completo de nuestras vidas. Cuando nosotros no se lo damos, mis hermanos, mire, solo vamos a ver milagritos, pero no vamos a ver verdaderamente lo que queremos ver, que un día nuestra familia, mis hermanos, toda completita, esté delante del Señor, mis hermanos, viéndolo a Él cara a cara. Muchos de esos, mis hermanos, ni se están preparando. Muchos, mis hermanos, lo único que quieren es ser vistos, y por eso, reprendemos a esto, quitamos el otro, declaramos esto, y la gente, amén, y seguidores para esa gente. Pero, mis hermanos, no nos gusta que nos hablen con la verdad, y la verdad es la palabra de Dios, amén. Entonces aquí mire lo que ellos pensaban. ¿Por qué pensaban de esa manera? Que él por Belcebú echaba a los demonios, y entonces él les habló, y dice que les habló en parábolas. ¿Sabe por qué les habló en parábolas? Porque iban a entender nada más los que Dios había decidido que entendieran. Y toda esa gente, mis hermanos, quejona, toda esa gente que estaba blasfemando, porque eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Es como ahorita, hoy en día, anda mucha gente, mis hermanos, blasfemando de que, mis hermanos, todo esto que está aconteciendo, que, mis hermanos, que eso es el diablo y que no es Dios. Mis hermanos, el Señor es el que en su infinita misericordia está haciendo que todas esas cosas sucedan, o que se lleve a cabo lo que dice la palabra, para que nos acerquemos más a Él y a ver si así doblamos rodillas. Porque hay gente que ni así, mis hermanos, mire, solo en contiendas, peleando, mis hermanos, no tienen paz, no tienen alegría, no tienen gozo, porque el gozo del Señor, dice, es mi fortaleza. Cuando hay gozo en el Señor, uno dice, de esta situación algo más grande y especial viene. Esta situación, yo saldré de esta situación. Así es como habla una persona, mis hermanos, cuando se considera hijo de Dios, del Dios Altísimo, amén. Entonces mire lo que sigue diciendo aquí. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás, dijo, expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede. Dice, ese reino no puede mantenerse en pie. ¿Un qué? Pueblo dividido, ¿qué dice? No puede mantenerse en pie. Por eso, mis hermanos, ¿qué trata el enemigo? Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Mis hermanos, ¿cómo estamos? Divididos, ¿sí o no? Imagínese usted, como dice la palabra de Dios en Crónicas, donde habla, mis hermanos, dice, si mi pueblo, ¿qué dice? Se humilla. Y no solo a eso nos manda el Señor, a humillarnos, porque en el ratito que tenemos miedo, hasta doblar rodillas podemos. Pero dice el Señor, y cambia de conducta. O sea, tengo que cambiar mi proceder. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Hay gente que dice, yo no puedo salir de eso, dice, aunque quiera.
porque el enemigo les mete eso. Porque una persona, mis hermanos, que verdaderamente viene delante de Dios y le clama a Dios, por eso dice el Señor, clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar las cosas ocultas que tú no conoces. Dios nos va a dar la solución, Dios nos va a dar la salida, porque cuando yo vengo y lo clamo a Él, cuando yo le pido la ayuda a Él, mis hermanos, Él me va a dar, Él me va a contestar y Él me va a decir aquellos estorbos que hay en mi vida, aquello que quizá yo hice un día, aquello que quizá lo que yo estoy haciendo, que a Él le desagrada. Mis hermanos, entonces yo voy a tener, mis hermanos, esa certeza de que yo voy a venir delante de Él y yo le voy a venir y le voy a pedir a Él, primeramente, mis hermanos, humillarnos delante de Él y luego vamos a cambiar de esa conducta, porque uno se va a dar cuenta, Señor, de veras, esta conducta, mira lo que a través de esta puerta que yo abrí, todo lo que entró a mi vida, lo que entró a mi casa, pero a veces solo queremos, mire, haga esto, hagan el otro, hagan aquí, hagan allá, mis hermanos, cuando nosotros pensamos que solo es de hacer, no, mis hermanos, la persona que Dios está usando para venir delante de Él y ponerse, mis hermanos, como a abogar por su casa, por sus hijos, por su familia, esa persona, mis hermanos, tiene que ponerse a cuentas con Dios. Esa persona tiene que, mis hermanos, venir y hacer lo que dice Dios. ¿Usted cree que así como a Moisés, el Señor cuando lo mandó a liderar, mis hermanos, a un pueblo, cuando Él sabía la clase de gente que iba ahí, mis hermanos, los errores que ellos iban a cometer, ya el Señor ya lo sabía de antemano, pero el Señor quería darle la oportunidad. El Señor quería, mis hermanos, que ellos supieran de que Él era un Dios amoroso, un Dios bondadoso. Por eso dice que cuando ellos clamaron, no fue que clamaran, no que ellos se quejaron. Dice, yo he oído, dijo el Señor, todas sus penurias y sé por lo que están viviendo, por lo que se están pasando. ¿Usted cree que para aquel que se está quejando en este momento, que dice que ya no soporta, que ya no aguanta, que la situación que está viviendo, que lo que está pasando, ¿por qué cree usted que se le hace más grande la situación? Porque no buscan, mis hermanos, no buscan al Señor. Entonces, mis hermanos, eso era lo que estaba pasando, que ellos, mis hermanos, solo miraban su condición. Entonces ellos vinieron y dice, yo oí, dice el Señor, todas sus penurias, oí todas sus quejas, oí lo que ellos sufren y los voy a ayudar. Estoy decidido a ayudarlos. Así como el Señor a usted y a mí nos dijo un día, te quiero ayudar. Pero mis hermanos, nadie puede llegar a tener un triunfo si no se deja dirigir. Entonces, mis hermanos, mire, el Señor levantó a Moisés, lo instruyó y se recuerda que hasta él le dijo, Señor, pero si yo no sé hablar, es que no eres tú, le dijo, el que lo va a hacer, soy yo a través de ti. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber, que el que lo va a hacer es Dios, no uno. Entonces, por eso hay gente que sufre porque ya oré y no pasa nada. Yo he pedido y no pasa nada. Mis hermanos, que no es uno el que lo va a hacer. Dios sabe que a través de las situaciones nos va haciendo cada día más fuertes. Pero algunos quieren que una oración y ya todo se arregle. Cuando Dios quizá no hace que aquella situación se componga, porque el Señor quiere darle, mis hermanos, hacer que aquella persona tenga un hábito, mis hermanos, un anhelo, un deseo, hambre de siempre estar en la presencia de Dios. Porque, mis hermanos, el Señor no está solo, sí, solo te arreglo tus problemas y seguí con tu misma conducta. No, el Señor quiere que cambiemos de conducta. Entonces, mis hermanos, por eso aquí la palabra de Dios nos está hablando y dice, mire lo que dice. Igualmente, si Satanás, dice, se levanta contra sí mismo y se divide, será su fin. Ahora bien, nadie puede entrar, dice, en la casa, si primero, dice, no atamos al hombre fuerte. Por eso yo no sé si usted me ha escuchado orar, pero hay momentos cuando yo, mis hermanos, y casi siempre, yo cuando voy a orar a algún lado, mis hermanos, sé que en aquel lugar hay fortalezas, porque el siervo de Dios tiene que percibir, mis hermanos, hasta cuando va a hacer una oración, si hay una fortaleza que ahí está impidiendo que la oración, mis hermanos, llegue delante del Señor. Porque sabe que nosotros mismos levantamos fortalezas. Mis hermanos, cuando hay queja,
¿Usted qué cree que ahí en esa casa, mis hermanos, en ese hogar o en esa vida, qué cree usted que va a haber? Fortaleza, porque cada día nosotros le damos de comer a ese espíritu inmundo. Nosotros hacemos que ese hombre fuerte, oiga bien, vaya creciendo día con día. Mire, una vez el Señor, mis hermanos, me mostraba mis hermanos, en una revelación donde había una persona que en la iglesia era una cosa, pero en su casa, mis hermanos, solo quejándose. Llegó un momento, mis hermanos, que, mire, ahí había un personaje, era una mujer que estaba ahí, gorda, que mis hermanos, que ni aunque la gente quiera sacarla, porque a veces hay gente que empieza que yo vengo sacando esto, saco el otro, saco aquí y no sale. Mire, el Señor literalmente nos mostró cómo aquella mujer gorda no podía salir por una puerta normal. Entonces, mis hermanos, para que nosotros podamos ver la gloria de Dios, se tiene que atar al hombre fuerte. Dice que el hombre fuerte se ata, se amordaza. Y, mis hermanos, lo tenemos que mandar al abismo. Porque ahí, mis hermanos, no va a saber qué hacer, ya no va, mis hermanos, a hablar, porque son las fortalezas que nosotros mismos tenemos, espíritus inmundos dentro de nosotros. Cuando nosotros hacemos eso, vamos allá, mis hermanos, nosotros vamos a tener libertad y ya no vamos a hablar lo que no tenemos que hablar, ya no vamos a estarnos quejando. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. Pero muchos pereciendo en este tiempo, pasando conflictos, pasando situaciones, mis hermanos, como yo lo he predicado, gente que se fue de esta tierra y nunca pudo ver la gloria de Dios, nunca pudo ver sus milagros, sus prodigios. Mis hermanos, ¿por qué? Nunca se gozó en el Señor, nunca fue un testimonio para los demás, porque tenemos que ser testimonio para los demás. No solo vivir de gloria de otros. Usted tiene que vivir sus propias glorias. Pero mis hermanos, a veces no queremos nosotros escudriñar la palabra, porque ahí está, mis hermanos, el libro que nos indica qué es lo que tenemos que hacer para, mis hermanos, pelear las batallas. Entonces dice aquí, igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo, se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle, dice, sus bienes, a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonará a todos por igual. Experto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo, este no tendrá perdón jamás, es culpable de un pecado eterno. Es que ellos habían dicho, tienen un espíritu maligno. O sea que el Señor aquí, mis hermanos, ya estaba hablando de los que blasfemaban contra el Espíritu Santo, porque aquellos que estaban diciendo por Belcebú echa los espíritus, mis hermanos. Por eso yo aquí le estoy diciendo a usted, ¿quién es el que, mis hermanos, va a hacer la obra? Nuestro Padre Celestial, porque para Él sea la honra, la gloria y el honor y la sangre de Cristo. Y blasfema uno, mis hermanos, cuando uno no cree, cuando uno no confía de que el Señor, mis hermanos, va a hacer la obra. Porque uno a veces dice, pues si Dios quiere lo va a hacer, y si no, no. Si Dios sí quiere, mis hermanos, libertar a su familia. Pero somos nosotros, mis hermanos, los que con la queja los tenemos atados. Por eso aquí el Señor está hablando y dice, primero, ¿qué tenemos que hacer? Cuando usted vaya a la guerra, cuando usted vaya, mis hermanos, delante de Dios, usted tiene que, antes de entrar a la guerra, primero atar al hombre fuerte y declare, yo vengo atando al hombre fuerte que está dentro de mí, porque tal vez nosotros mismos, mis hermanos, hemos hecho que, mire, porque tal vez llega un momento donde usted ya entendió, usted ya comprendió, usted ya despertó, usted ya se levantó, usted ya, mis hermanos, salió de aquella prisión, porque la palabra a usted lo tocó. Bueno, pero ahora sigue lo demás. Usted tiene que atar al hombre fuerte que ya usted mismo alimentó en su casa. Por eso hay casas, mis hermanos, que a veces van a orar y no pasa nada. Hay casas o hay gente por la cual se ora y no pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque mire, o está el hombre fuerte ahí, mis hermanos, operando,
O también, mis hermanos, y recuérdense que Él nunca llega solo, ahí hay más espíritus, porque siempre, mis hermanos, hay espíritus que también se tienen que sacar, no se tienen que atar. Y cuánta gente que lo que hace es, yo vengo atando al espíritu de no sé qué, entonces los espíritus ahí se quedan. Los espíritus se sacan y se mandan, solo al hombre fuerte es al único que se va a atar. Y los espíritus se tienen que ir. Y se mandan fuera y se mandan al abismo. ¿Por qué al hombre fuerte y a los espíritus se mandan al abismo? Porque tienen que quedar inoperantes. Porque si no, lo que hacen es ir a posar en otras personas, a otros hogares. Y eso Dios también nos lo va a demandar, porque solo estamos ahí echando fuera. Solo lo que oímos, no aprendemos según la palabra. Amén. Entonces, mis hermanos, esto es lo que pasa, que nosotros tenemos que hacer eso para que nuestra oración, donde ya el Señor un día decidió poner, mis hermanos, cielos de bronce, esos sean quebrantados, porque hubo un reconocer de mis pecados, hubo mis hermanos, venir y yo vine y pude reconocer mis pecados. ¿Por qué es reconocer el pecado? De ser uno quejisto. Porque, mis hermanos, no se trata y tampoco que la oración, porque usted aquí aprenda a orar, pero si usted sigue viendo novelas en la televisión, o usted le da más tiempo a Dios, usted no ora, usted no se fortalece. Imagínense si un siervo, mis hermanos, por eso andan ahí, sí, que el diablo como no quiere que uno sirva, que uno trabaje. No, mis hermanos, el diablo sabe el nivel, mis hermanos, de espiritualidad que hay en las personas. ¿No se recuerda cuando al Señor Jesucristo le dijeron, nosotros a ti sí te conocemos? Le dijeron, le dijo, ¿por qué nos atormentas? ¿Qué hace usted cuando usted, mis hermanos, declara palabra de Dios? Usted atormenta al enemigo, y el enemigo tiene que huir, porque él, mire, donde hay alabanza, pero oiga bien, alabanza a nuestro Señor, no aquellas alabanzas que usted hasta baila. Aquellas alabanzas que las tiene que estar oyendo para que su cuerpo esté animado. Nada más oyendo prácticamente las mismas que oía antes en el mundo, porque ahora dizque alabanzas, y mis hermanos solo le cambian la letra, pero la misma música. Y recuerde, oiga bien, mucho cuidado con la música. ¿Por qué cree usted que esos mis hermanos, no sé si en este tiempo o en tiempos pasados, pero todo aquel que oía música electrónica, mis hermanos, imagínense, solo era el ¿cómo se llama? Lo electrónico, o sea, la música que ahí escuchaban, y esa gente entraba en trance, porque es a la música a la que nosotros, mis hermanos, le tenemos que saber qué es lo que estamos escuchando. Por eso dijo el Señor, yo quiero adoradores en espíritu y en verdad. Mis hermanos, que verdaderamente usted alabanza, cuando usted escucha alabanza, que mencionen a Dios primeramente, que le den la alabanza a su Señor, que reconozcan delante de Dios que Él es grande, que Él es bueno, que Él es maravilloso, dándole alabanza a nuestro Señor, no dándole alabanza a nuestra carne, porque a veces solo los deseos carnales son los que nosotros estamos ahí, mis hermanos, y diciendo que estamos alabando al Señor. Hay gente, mis hermanos, que eso es lo que piensa, ahí pongo el radio y ahí el radio es el que va a hacer aquí la obra. No, si el Señor dice, cambien ustedes de conducta, somos nosotros los que tenemos que, mis hermanos, ahí es donde yo me voy a empoderar, donde yo me voy a llenar de la presencia de Dios, donde en mi casa hay alabanza a mi Señor, cuando no hay queja, cuando nosotros, mis hermanos, nos mantenemos bendiciéndolo a Él, declarando sus grandezas, sus proezas. Pero, mis hermanos, ¿cómo nos va a salir de nuestra boca a veces nada bueno si nuestro corazón está cargado, mis hermanos, de tanta maldad y tanta iniquidad? Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Usted conozca a una persona conforme lo que habla. Ahí usted va a conocer a la persona, y hasta uno va a saber, porque el siervo de Dios sabe hasta cuando la gente también quiere nada más aparentar una cosa y no lo es. Amén. Entonces, mis hermanos, a Dios no se le puede burlar. Recuérdense que el Espíritu Santo, cuando está en un siervo, el siervo va a detectar todo, pero no se le va a decir a la persona, sino que al contrario, el Señor a veces nos hace mostrar las cosas para seguir orando por aquella persona, pidiéndole a Dios, oiga bien, porque mi oración es
que llegue lámpara a su vida, declarando que lámpara es a los pies de la persona y lumbrera a su camino, la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que lo va a convencer. Palabrerío de uno, mire, uno, mis hermanos, cuando uno siente, puede estar, mis hermanos, hasta sobándole la espalda a la gente para que la gente esté tranquila, esté contenta. No, mis hermanos, uno lo que tiene que hacer es con palabra, con palabra, con palabra, con palabra, porque es lo que la gente no ha escuchado, es lo que la gente no ha escudriñado, es lo que la gente no sabe, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Por eso dice también la palabra de Dios, donde dice, enséñales a saber cuál es lo santo y cuál es lo profano. Entonces, mis hermanos, es lo que se está tratando, es lo que se está tratando de mostrarle al pueblo de Dios a través de la palabra. Amén. Entonces aquí, si se da cuenta, ellos estaban blasfemando. Ellos, mis hermanos, estaban hablando del Espíritu Santo, de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. ¿Y sabe por qué el Espíritu Santo se estaba manifestando de esa manera? Que estaba liberando a los endemoniados, a los, mis hermanos, a toda aquella gente, mis hermanos, paralítica que estaba, mis hermanos, porque así como hoy en día la palabra de Dios saca de la parálisis, mis hermanos, a mucha gente que está paralizada, que nunca, mis hermanos, no puede avanzar solo de boca, solo porque mire, aquella gente que está contando hasta que si hoy comió camarones o comió carne o esto o el otro, mis hermanos, es porque, mis hermanos, carece. Mis hermanos, por eso mire ahora, mire cómo tiene las redes embobadas la gente ahí. Mis hermanos, la gente en el Facebook, aquí comiendo no sé qué, aquí en no sé qué restaurante, aquí en la tienda, no sé qué. Y mis hermanos, y quién sabe si es cierto, si solo se paró enfrente o qué. Entonces, ¿a quién queremos, mis hermanos, venir y decirle, miren lo que yo obtengo? Mis hermanos, si Dios a usted lo quiere colmar de todas las bendiciones y grandes, pero primero seamos, mis hermanos, obedientes al Señor, donde dice, busquen primeramente mi reino y mi justicia, y lo demás les vendrá por añadido. No vamos a estar ni anhelando ni deseando nada, sino que, mis hermanos, ya va a llegar el momento que usted ni va a querer todo eso, sino que usted va a querer nada más, mis hermanos, usted va a estar contento con lo que Dios le da. Entonces, porque hay gente que entretiene y no, y mis hermanos, y aquella gana de tener más y aquello de mostrarle a los demás para que todos vean que tengo bendición. Mis hermanos, la bendición no se mira de esa manera, la bendición se va a ver, mis hermanos, no sé, quizá ahorita, tal vez a usted, hermano, que usted ha perseverado en el Señor, nadie se la va a ver, pero va a llegar el momento. Ya viene el tiempo, espere ese tiempo, ya viene el tiempo donde el Señor dice en su palabra, en aquel día se va a ver quién es el que sirve y el que no sirve. Pero, ¿por qué el Señor tiene que decir eso en su palabra? Porque lo dice en su palabra. Porque el Señor ya sabe de qué padece uno como ser humano. Amén. Entonces, mire, aquí dice que, mis hermanos, que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Entonces, mis hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Que nosotros estemos blasfemando contra el Espíritu Santo, porque aquella persona, mis hermanos, que quizá dice, ¿verdad? Ay, no, esta situación a saber. De esta, como alguien por ahí una vez me dijo, es que el adulterio de mi esposa, ese sí es fuerte, me dijo, y por eso, no lo ha dejado de hacer. ¿Qué estaba haciendo? Blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Qué hay imposible para Dios? Entonces no conoce la palabra o no la vive. Mis hermanos, ¿cómo usted va a decir que para Dios hay algo imposible? Si Él es el especialista de mis hermanos, de todo lo imposible. De todo lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. Por eso ahorita, mis hermanos, mire, es una loquera que anda, como le digo, a nivel mundial. Entre políticos, esto y el otro, gente que no mira, gente que está ciega. Mis hermanos no saben ni lo que a veces lo que están llamando a la existencia. Mis hermanos, cuando el Señor todo lo sabe, todo lo conoce, pero nosotros los hijos de Dios, los siervos de Dios, estamos declarando que las armas en las cuales, mis hermanos, países, naciones creen que cuentan, que tienen esto, que tienen lo mejor, ya se les fueron quitadas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de la sangre de Cristo.
Cristo, no solo se les quitan, sino que se destruyen y quedan confundidos y van a quedar avergonzados, porque este es el tiempo, es el momento de que el Señor se está manifestando, mis hermanos. Y esté usted en el país que usted esté, si no buscamos a Dios, si no honramos a Dios, si no amamos a Dios, mis hermanos, ni aún así nos queramos meter debajo de las piedras, nosotros vamos, mis hermanos, a ser guardados y a ser librados. Ahorita es el momento, es el tiempo que usted oye rumores, porque dice la palabra, cuando escuche rumores de esto, es porque mi venida está cerca, es porque el Señor nos está diciendo, preparémonos. Pero sabe que hay gente que lo único que anhela es que todo esto ya pase, que ya la pandemia pase y que ya abran todo y para que ya nos dejen hacer nuestras fiestas, nuestro esto, mis hermanos, porque no, el Señor no solo le está hablando a su pueblo, le está hablando, mis hermanos, a aquella gente que todavía no conoce de Dios, porque quizás sí les han hablado, pero no han querido, mis hermanos, abrir su corazón ni recibir al Señor. Entonces, mis hermanos, qué tremendo, pero por eso el Señor está llegando a todas estas situaciones, que todo eso ya empezó, ya no se va a ir. Antes solo, mis hermanos, de vez en cuando usted oía en países esto y el otro, y ay, pobrecitos, que Dios tenga misericordia. No, que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Vayamos a otra cita bíblica. Vamos a leer ahora en Isaías 49, 24 al 26. Pero antes de ir a Isaías, solo lo vamos a dejar ahí listito. Isaías, le dije Isaías 49, 24. Quiero que usted sepa algo y quiero que se lo grabe usted en su corazón. Si usted tiene con qué anotar, pues usted anótelo ahí. Quiero compartirle algo. Dice, los héroes son los que ven las rejas de sus prisiones, abrirlas. O sea que un héroe mira cuando las rejas de su prisión se están abriendo. Así como el día de hoy, usted está viendo que las rejas de esa prisión donde usted estaba, hoy se abren. Dice, y las abren con la sangre de Cristo, que es lo que hemos declarado aquí, que lo abre es la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder para deshacer toda obra de maldad, todo lo oculto, todo lo sucio, todo lo impuro. Pero yo tengo que reconocer para que venga mi Rey bendito y Él, mis hermanos, en su infinita misericordia, Él venga y Él dé, mis hermanos, esa orden a las potestades y decirle a esas potestades, se van de aquí, se alejan de aquí, porque aquí están creyendo, aquí están confiando, aquí están buscando la santidad, así que se van porque esta persona va a crecer, esta persona se va a levantar. Mis hermanos, es el Señor el que da la orden, a través de ver la intención de nuestro corazón. Algo más, dice, los héroes verdaderos son esos que han decidido que el último metro para conquistar su cumbre no será el pedazo de tierra para acabar su tumba. Mis hermanos, una persona que se cree, mis hermanos, un poderoso delante de Dios, nadie va a creer de que si el Señor me está mandando a mis hermanos a rescatar, yo ahí voy a ir a encontrar la muerte. No, mis hermanos. Y por eso, mire, es muy importante que alguien que quiera meterse a guerra espiritual, si es miedoso, mejor que no lo haga, porque cuando hay miedo es porque hay pecado oculto. Ese mismo miedo es bueno a veces, porque Dios le está diciendo, no puedes entrar ahí, no puedes meterte ahí, porque en vez de salir con bendición, vas a salir apaleado. El mismo Espíritu Santo le habla a uno. Por eso cuando usted sienta miedo, usted mejor no lo haga. Mejor póngase a cuentas con Dios primero y dígale, Señor, por lo que estoy consciente e inconsciente, Señor, me pongo a cuentas contigo. ¿Cuánta gente, mis hermanos, yo lo he predicado? Y lo voy a seguir hablando para que la gente tenga cuidado, que se deja imponer manos por cualquiera que ni siquiera conoce. Usted no tiene que dejarse poner manos por alguien que usted no conoce ni conoce su testimonio y que a usted le consta. Porque, mis hermanos, no es necesario que a usted le anden poniendo manos.
hermanos. Dijo Pablo, no pongan manos ¿qué? A la ligera. ¿Sabe por qué? Porque, mis hermanos, hay una contaminación. Ahí hay, mis hermanos, una conexión con espíritus. Imagínense si uno lo que quiere es que lo liberten. Uno lleno de demonios, lleno de espíritus, mis hermanos, chocarreros, rastreros ahí que están invadiendo nuestra vida y que por eso tenemos ese comportamiento. Y mis hermanos, y viene otra persona que también, mis hermanos, ese día, pero ni siquiera estuvo delante de la presencia de Dios, solo hace las cosas porque ya por costumbre las hace, y viene y andan poniendo manos, mis hermanos, y la gente ahí, como no conoce de la palabra de Dios, sabe qué es lo que va a pasar, sale peor. Pero aquella persona también que anda poniendo manos no se da cuenta que, mis hermanos, también puede haber transferencia de espíritus ahí, y mis hermanos, y después, si medio se comportaban bien, se van a empezar a comportar mal. Entonces, ¿por qué? Porque, mis hermanos, tenemos que tener cuidado. Tenemos que saber que usted es libre por medio de la palabra. No busquemos lo más fácil. Entonces, mire, aquí le sigo leyendo, dice. Entonces, si nosotros vamos a conquistar una tierra, no es para ir a cavar nuestro hoyo ahí, para ahí quedar, ¿verdad? No, va a ser, mis hermanos, para ir y, mis hermanos, derribar, botar, arrancar, y luego vamos a plantar. Dice, los héroes no dejan millones ni mansiones por donde quiera. Con toda seguridad dejan una marca, un ejemplo que representa una pura inspiración, y con seguridad no hay dinero que pueda pagar esto. Las riquezas provienen de Dios y no hay justo desamparado que mendigue pan. ¿Cuánta gente lo único que le interesa es, mis hermanos, hacer esto, hacer el otro, porque el futuro, oiga bien, está en Dios? Yo no le digo que no haga nada, pero dele su tiempo al Señor. Dele su tiempo al Señor, porque el que a usted le está, mis hermanos, proveyendo es Dios. Pero Dios también puede un día cerrar una puerta. Mire, hay gente que pasa años y no puede conseguir un trabajo. Y aún así, mis hermanos, personas preparadas. Porque cuando Dios decide, porque cuando usted trae un llamado, y yo espero que usted diga, sí, yo traigo llamado, porque todos tenemos que pensar de esa manera. Mire cómo nosotros iríamos y salváramos, mis hermanos, todas esas almas que hay en el mundo, pero lo que más se carece son de obreros. La mies es mucha, dijo el Señor en su palabra. Hay tanta necesidad y los obreros pocos. ¿Por qué? Porque la gente acomodada, la gente, mis hermanos, al Señor lo deja en segundo término, hasta en tercero o cuarto término, si me puedo, si tengo tiempo, es que no tengo tiempo, es que aquí el tiempo se hace, porque, mis hermanos, no va a haber un justo. Ahorita, como le digo, se avecinan tiempos, y oiga bien, estas son palabras proféticas que estamos declarando al pueblo de Dios. Vienen tiempos donde solo la mano de Dios es la única que nos va a guardar. Dice que mucha gente va a tener dinero, pero no va a poder comprar, porque no va a haber nada. Cuando, mis hermanos, cuando el Señor, al que hoy está poniendo la palabra por obra, cree y se está preparando y preparando a otros, mis hermanos, vamos a ser guardados. Amén. Vamos a Isaías 49:24, dice la palabra de Dios: ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado, dice, el cautivo de un tirano? El Señor ahí nos está haciendo una pregunta. Aquí lo leí en Reina Valera, hoy lo leo en versión internacional. Dice, ¿se le puede quitar el botín al guerrero? ¿Puede el cautivo ser rescatado del tirano? Pero así dice el Señor: si el guerrero se le arrebata el cautivo, y del tirano se rescata el botín, contenderé con los que contiendan contigo, y yo mismo salvaré a tus hijos. Haré que tus opresores se coman su propia carne y se embriaguen con su propia sangre, como si fuera vino. Toda la humanidad sabrá entonces que yo, el Señor, soy tu Salvador, que yo, el poderoso de Jacob, soy tu Redentor. Pero al inicio el Señor nos hace una pregunta. ¿Se le puede quitar el botín al guerrero? Quizá usted se haga esa pregunta. Santifíquese, así como el Señor le decía a su pueblo. Le decía, mañana, le decía el Señor a Moisés,
van a entrar a tal lugar, como cuando los mandó a Jericó, cuando los mandó a Ai. Mis hermanos, el Señor le decía primero a Moisés que se santifiquen. ¿Qué entiende usted por santificación? No podemos ir a la guerra, no podemos ir a hacer algo, mis hermanos, cuando primero no hay una santificación. Por eso, ¿cuánta gente pega gritos, orando, pataleando para machacarle la cabeza al diablo? Dice, se necesita el poder de Dios y allá están mis hermanos machacándole, tirando de patadas y toda la cosa. ¿Sí? Y están en lo cierto, se necesita el poder de Dios, pero el poder tiene que salir de uno. Cuando Pedro dice que él pasaba, ¿qué era lo que Pedro hacía? Dice que hasta con su sombra, dice que Pedro sanaba. Mire qué lindo que usted llegue a un lugar y que cuando usted llegue a ese lugar haya luz, hágase la luz, así como dijo nuestro Señor, que cuando usted declare algo, mis hermanos, ahí van a cambiar las cosas. Pero qué tremendo, mis hermanos. Si yo llego a un lugar y como tengo puertas abiertas, en vez de servir de canal de bendición, me voy a contaminar más de lo que ya soy contaminado. Por eso aquí el Señor nos dice en su santa y bendita palabra, ¿se le puede quitar el botín a un guerrero? Claro que sí. ¿Puede el cautivo ser rescatado del tirano? Claro que sí. Porque muchos, mis hermanos, están cautivos. Y por eso, mis hermanos, ahí están los espíritus de tiranía. Por eso es gente, mis hermanos, que no se levanta. Y dice aquí, si al guerrero se le arrebata el cautivo y del tirano se rescata el botín, dice. Entonces, mis hermanos, mire, no solo si uno le arrebata al enemigo, aquel que tiene cautivado, o después mis hermanos, dice que el cautivo va a venir y va, mis hermanos, a quitarle hasta el botín al enemigo. O sea que va a salir hasta con bendición, no solo espiritual, sino que hasta material, mis hermanos, porque mire, el Señor es así, que quizá cuando alguien, mis hermanos, estuvo bajo maldición, perdió todo. Oiga bien, quizás sus bienes materiales los perdió todos. Perdió su hogar, perdió a sus hijos, perdió a su esposa, perdió a su esposo, todo lo puede haber perdido. Pero cuando hay un arrepentimiento y dice, Señor, un día yo descuidé mi hogar, Señor, un día yo descuidé a mis hijos, un día, Señor, yo le di puerta abierta al enemigo, Señor, aquí hacía mis reuniones y decía yo que era cristiana y dejaba que aquí en mi casa tomaran, que en mi casa blasfemaran, que en mi casa también fornicaran, adulteraran, todo eso yo lo dejé entrar, Señor, pero ahora, Señor, me arrepiento. Me duele hasta las fibras de mi corazón, así como dijo Jeremías. Me duele hasta las fibras de mi corazón porque he oído, dijo, pregón de guerra. O sea, cuando Jeremías dijo eso es porque él estaba oyendo la voz de Dios y por eso dijo, me duelen hasta las fibras de mi corazón. Pero hay gente que oye una prédica, oye otra y mis hermanos, pero ni nada sienten. Ah, qué bonita estuvo la prédica, dice, qué bonito. Todo es bonito. Ay, le voy a decir que está bonito para que esté tranquilo. No, mis hermanos, si uno no necesita que le vengan y le digan, ay, qué bonita su prédica. No, es que no se trata de que qué bonita. Es que hemos oído al Dios Altísimo, mis hermanos, que tiene que haber un mover en nuestras vidas. Como yo pienso que hoy usted está siendo movido ahí. Porque mis hermanos, así tenemos que nosotros sentir la palabra de Dios, pero para ponerla por obra. Entonces por eso aquí, mire, aquí la palabra nos dice, donde dice, haré que tus opresores se coman su propia carne. O sea que mis hermanos, dice que los espíritus, si usted los dejó entrar por una puerta, por 7 salen huyendo. Ellos solos, mire, así como cuando el Señor le decía a los reyes, a su pueblo, les decía, ustedes solo
alaben, ustedes quédense callados, no hagan nada. Y el Señor confundía, que entre ellos mismos se mataban. Lo mismo, mis hermanos, el Señor hace cuando alguien, mis hermanos, decide buscar la santidad. Mire, cuando alguien decide buscar la santidad, mis hermanos, ya no tiene que andar siendo oprimido, ni despreciado, ni mis hermanos que se aprovechen de la persona, no, que el mismo Dios empieza a levantar. Y como le decía a usted, aunque cuando usted en pecado, usted perdió todo, viene Dios y Él restituye. Cuando Él mira, mis hermanos, por eso aquí dice que nosotros le podemos quitar el botín, porque sabe que cuando el enemigo tiene, mis hermanos, lo que a usted le quitó un día, usted se lo puede arrebatar al enemigo. Usted puede venir y se lo puede quitar, porque usted, aquello que era suyo, vuelve a sus manos. Y dice el Señor, todavía doble le da el Señor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el Señor así es. El Señor así, mis hermanos, hace las cosas. Mire, Él solo anda buscando que su pueblo, mis hermanos, se humille, que cambie de conducta, que ya no sea el mismo quejisto, el mismo mentiroso, engañoso. Mis hermanos, que no le importa que por un platillo de comida o por un plato de lentejas, así como un día Esaú perdió su primogenitura. Mis hermanos, mire cuánta gente, mis hermanos, no tiene la bendición de primogénito porque no quiere, porque la ha despreciado. Pero usted la puede volver a rescatar cuando nosotros, mis hermanos, venimos delante de Dios y nos humillamos. Y ya no somos aquellos altivos, prepotentes, orgullosos, mis hermanos, que no queremos oír enseñanza, sino que nos la queremos llevar de sabelotodo. Mis hermanos, yo espero en Dios que usted y yo nunca nos la creamos sabelotodo. Yo soy una, mis hermanos, que cada vez me sorprendo con la palabra del Señor. Ahorita, mis hermanos, cuando yo preparo mis temas, yo le digo al Señor, Señor, de veras, y quizá cuántas veces no lo he leído, pero quizá no le he puesto la atención quizá a lo que Dios, ¿verdad?, quiere decirle a uno. Y uno cree que como ya leí la palabra, ya estuvo. No, mis hermanos, la palabra es para entenderla y vivirla, hacerla. Amén. Entonces dice aquí, yo haré que tus opresores se coman su propia carne y se embriaguen con su propia sangre como si fuera vino. Toda la humanidad sabrá entonces que yo, el Señor, soy tu Salvador. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros mostremos delante de los demás quién es nuestro Salvador. Quizá ahorita, como le digo, a muchos no le crean. A muchas veces de plano le voy a decir, tal vez a mí no me crean lo que le estoy diciendo. Como le digo, solo dicen, qué bonito, buena estuvo la prédica. Póngala por obra, no solo que estuvo buena. Háblele a aquellos. Si no lo puede hacer personalmente, porque usted dirá, a saber qué me van a responder, hágalo espiritualmente. Enciérrese en su cuarto y vaya y órele al Señor y dígale, Señor, hoy le voy a hablar al espíritu de fulano, de perenciano, y le voy a decir lo que anda haciendo mal. Y esa palabra, le voy a decir algo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo se va a encargar de llegar a esa persona y esa persona lo va a recibir en su espíritu, porque si usted se lo dice a la carne, la persona le va a argumentar, la persona no se lo va a recibir porque está tan endemoniada, tan cegada, tan eso, que no recibe, porque el enemigo va a estar ahí, es mentiroso, hasta va a pensar y va a decir, pero si ni ella está bien o él no está bien, ¿y qué me viene a dar a mí un consejo? Porque el argumento ahí está, mis hermanos, a flor de piel, pero al espíritu uno tiene que ser inteligente. Por eso hoy que en día, ¿qué cree usted que estamos haciendo los intercesores? Intercediendo por las naciones, por los países, declarando palabra de Dios, porque aquel pueblo, mis hermanos, que quizá un día solo llegó a oír chistes en los púlpitos y va a carcajearse, haciendo actividades y va a estar contento y va a comer y va a hacer cosas que, mis hermanos, que a Dios le desagradaban. Ahora, mis hermanos, estamos mandando nosotros palabra de Dios, porque si nosotros nos ponemos, Señor, que quita esto, que agarra al otro, que aquí y allá, Señor, que ya te diste cuenta, el Señor sabe todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Lo que nosotros tenemos que hacer es saturar a la gente de palabra de Dios. Así que si usted me quiere ayudar, usted quiere ser ese intercesor, usted quiere que usted ver la gloria de Dios, que un día le diga, siervo fiel, hiciste lo que te demandé.
a discipular a las naciones, entonces agarre la Biblia y léale palabra de Dios y diga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cada país, cada nación, hasta lo más recóndito de la tierra, los confines de la tierra, todos los continentes de la tierra, en este momento oyen palabra de Dios y empiece a leer la palabra de Dios en voz alta, esa que sea su oración. Mande palabra y usted va a ver la gloria de Dios, no solo en su vida, sino que también en su casa. Mis hermanos, unámonos en enviar la palabra, no estemos perdiendo ya el tiempo. El Señor se va a hacer cargo de lo suyo. Mire, usted va a ver sus milagros, usted va a ver sus prodigios, usted va a tener siempre sus bendiciones. Sabe que usted no se va a ir de esta tierra sin ver lo que usted quería ver. Dios se lo va a conceder si los tiempos son de Dios. Y Dios en un instante puede hacer que aquellas cosas ocurran. Pero ahorita dediquémonos a lo que Dios nos ha mandado. Amén. Y leemos una última cita. Segunda de Reyes 2:19. Segunda de Reyes 2:19. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes. Dice aquí. Luego los habitantes de la ciudad le dijeron a Eliseo: Señor, como usted puede ver, nuestra ciudad está bien ubicada, pero el agua es mala y por eso la tierra ha quedado estéril. Y mira lo que dijo en ese momento Eliseo: tráiganme una vasija nueva y échenle sal, les ordenó Eliseo. Cuando se la entregaron, Eliseo fue al manantial y arrojó ahí la sal y exclamó: así dice el Señor, yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte y esterilidad. A partir de ese momento y hasta el día de hoy, el agua quedó purificada según la palabra de Eliseo. Si se da cuenta, ¿qué dice? Ahí en ese lugar, los habitantes de esa tierra le dijeron al siervo de Dios, oiga bien, al siervo del Altísimo: si usted ve, esta ciudad se ve bien ubicada, bien bonita, pero su agua, ¿qué le dijo? Es mala. O sea, cuando el Señor habla de malo, mis agua está hablando de palabra. A veces hay palabras malas. Si en su casa solo palabras malas que no provienen de parte de Dios se han declarado, se han profetizado, pleitos, rencillas, ¿qué va a pasar ahí? En ese lugar, aquí lo dice la palabra de Dios, va a ser una tierra, mis hermanos, donde va a haber muerte, dice, y esterilidad. No hay bendición, mis hermanos. Por eso mucha gente se esfuerza, trabaja, vive al día nada más, pero no quieren salir de que son prepotentes, mis hermanos orgullosos, y no quieren entender que, mis hermanos, su casa necesita una purificación. Solo Dios la puede hacer. Y por eso ahí dice que el Señor dice que puso sal. ¿Qué dice que nosotros somos? La sal de la tierra. Pero usted literalmente así como acto profético usted lo puede hacer. Santificar un poco de sal, un elemento que Dios dio, y verdad, y decir: Señor, esta sal, Señor, voy a limpiar mi casa con agua, con sal. Y usted va a ver si Dios no le va a recibir eso y va a hacer una obra. Y usted también, hasta usted puede bañar a su familia, báñese usted, libere su casa, mis hermanos, porque ahí dice que Él puso sal en esas aguas. Usted tiene que declarar que los ríos de Dios se mueven ahí en su casa. Pero, mis hermanos, esos ríos tienen que estar saneados, amén, para preservar, porque recuérdense que la sal es para preservar. Entonces, mis hermanos, tenemos que usar lo que Dios nos ha puesto, porque mire, también en Ezequiel, ahí habla, mis hermanos, en Ezequiel 16, ahí hay otra palabra, y esa quiero que usted la note, Ezequiel 16 del 1 al 5, donde ahí habla, mis hermanos, donde el Señor le habló a Ezequiel y le dice aquí, mire, solo se la voy a leer así rapidito. El Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, échale en cara a Jerusalén sus prácticas repugnantes. Adviértele que así dice el Señor omnipotente: Jerusalén, tú eres cananea de origen y de nacimiento. Tu padre era amorreo y tu madre hitita.
El día en que naciste no te cortaron el cordón umbilical, no te bañaron, no te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie se apiadó de ti, ni te mostró compasión, brindándote estos cuidados. Al contrario, desde el día en que naciste te arrojaron al campo como un objeto despreciable. Por eso nos estamos dando aquí a la tarea de venir hoy con la presencia del Espíritu Santo y con el poder de la sangre de Cristo, a decirle: levántese, hermano. Hoy el Señor corta esos cordones umbilicales que estaban unidos a usted, a las tinieblas y a la maldad. El Espíritu de Dios se derrama en sus vidas. El Espíritu Santo lo está haciendo en este momento. Cortó, si usted en este momento, usted lo recibió. Y hoy yo lo estoy a usted fajando con la verdad, que es la palabra de Dios. Porque oiga bien, tenemos que saber que venimos de orígenes de gente mala. Ahí lo dice. No cortaron tu cordón umbilical, no tuvieron, ¿qué dice? Misericordia o compasión de ti. Hay en lugares, mis hermanos, que no han tenido misericordia de la gente, por eso no les hablan la verdad, porque solo la verdad es la que nos hace libres. Pero la verdad no es que usted esté criticando a otros siervos, a otras siervas, que esté viendo lo que no tiene que ver. Y mis hermanos, la verdad es Cristo, es palabra de Dios. Cuando usted no oiga que le mencionan palabra de Dios, no le leen palabra de Dios, solo un versículo por ahí, solo palabrerío de hombre, solo para venir a señalar y a criticar, esa no es la verdad. Que usted va a decir lo que la gente, las faltas que la gente está cometiendo. ¿Qué cree usted? El enemigo se pone feliz porque dice: están perdiendo su tiempo, y lo que de veras los va a liberar, a sanar, a sacar de la ruina es la palabra de Dios, porque Él conoce, Él sabe, pero Él así quiere tener a la gente, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, oigamos palabra de Dios para ser libres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios me lo bendiga, que la paz de Dios esté en su vida, y declaramos que el Espíritu Santo entró a su vida, a su casa, y que la sangre de Cristo guarda los dinteles no solo de todo su cuerpo, porque recuérdense que nosotros en nuestro cuerpo tenemos dinteles, mis hermanos, también, mis hermanos, que el Señor guarde los dinteles de su casa para que no entre ningún inmundo ni inmunda incircuncisa a su vida ni a su casa a causarle ningún daño, en el nombre de Cristo Jesús. Pero busque la santidad. Dios me lo bendiga, y recuérdese que tenemos una cita con nuestro amado Rey el día domingo a las 11 de la mañana en nuestro servicio dominical. Prepárese, y le pedimos con todo nuestro corazón que haga este trabajo que nosotros estamos haciendo. Si usted por gracia recibió esta palabra, mis hermanos, envíasela a otra persona. Hagamos ese trabajo que, mis hermanos, Dios nos ha demandado. Mandemos, mis hermanos, estas prédicas a otras personas que están necesitadas y necesitan oír palabra de Dios. Amén. Bendiciones, mis hermanos.